Bienvenidos y bienvenidas a Escultura de Palabras, este espacio de Buen Salvaje para conocer la reflexión de escritores, escritoras sobre el proceso creativo. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al escritor Óscar Colchado Lucio, quien nos ha regalado estupendos cuentos, una maravillosa novela como Rosa Cuchillo y también en literatura infantil la saga de Cholito. Don Óscar, un gusto conversar con usted, bienvenido. Encantado, estimado Jaime. Felicitaciones por el programa, el nuevo programa. Muchas gracias. La idea es conocer sus reflexiones sobre la escritura. En este caso, usted ha incursionado tanto en el cuento como en la novela. Y la primera pregunta que quería hacerle es, desde el punto de vista de la técnica y del uso del lenguaje, ¿qué diferencias encuentra usted entre el cuento y la novela? Bueno, a mí me parece que la extensión es lo que determina todo. Eh, Eso es lo que marca la diferencia. Un cuento es breve, intenso, como un poema, y una novela es extensa. Un mínimo de 100 páginas debe tener, perdón, a partir de 100 páginas debe ser una novela, ¿no? Antes puede ser una novela, ¿no? Cuento, novela. Y bueno, esa extensión puede abarcar, por ejemplo, que en el cuento solamente se tome un solo punto de vista para narrar, en la novela se puede tomar varios puntos de vista, en el cuento puede uno utilizar un solo tiempo, en la novela puede uno hacer varios tiempos. Entonces, creo que la extensión es lo que determina todo y la intensidad con que se trabaja la novela. Como decía eh, Horacio Quiroga, el cuento debe ser como una máquina que no debe sobrarle piezas. La novela, en cambio, tiene más libertad. El cuento es como un círculo y la novela como una espiral que va abriéndose. Don Óscar, y en su acercamiento tanto al cuento como la novela, ¿qué tan importante ha sido el dominio de la técnica literaria? Usted en sus testimonios contaba, bueno, que buscaba también esa técnica en algún momento cuando eh, hasta escribió diarios para poder tener ideas, pero cuéntenos por favor qué importancia tiene el dominio de la técnica literaria en la escritura. Bueno, la técnica tiene una gran importancia porque nos permite ahorrar o darle mayor acción a la novela. Por ejemplo, cuando el lector está leyendo un capítulo de la novela y piensa que va a seguir con ese mismo tema en el otro capítulo, pero no, de repente el novelista, el narrador, hace un cambio de espacio o de tiempo y rapidísimo nos sitúa en otro momento, en otro lugar. Y en cambio, en una novela lineal, generalmente se va acumulando, se torna un poco monótono a veces, porque no cambian tiempos, no cambian lenguajes, no hay otra forma de mantener vivo al lector. Entonces, con la técnica uno puede mantener en suspenso siempre al lector, o al menos atento a la continuación de la novela, porque el lector, el el escritor de repente puede mezclar capítulos de novela en un solo capítulo, utilizando, por ejemplo, los diálogos telescópicos o los diálogos descriptivos. Entonces, cuando uno está armado de todas esas herramientas, puede hacer más fácil un cuento interesante y también una buena novela. Entonces, yo creo que estos años a últimos se ha perdido un poco el trabajo de la técnica. No hay mucho uso de la técnica literaria. ¿Y cada cuento y cada novela exige su propia técnica o ese proceso se va descubriendo en el camino mismo de la escritura?
Yo creo que cada cuento, cada novela tiene su propia técnica, porque uno al tener más o menos la historia en mente, uno va calculando cuál sería el punto de vista de la novela, el tono de la novela. Todo eso lo va ya anticipadamente diseñando, va haciendo un guión. Creo poco en los escritores que van avanzando conforme tienen en mente la historia, porque a veces van sin rumbo y ahí es donde se produce el problema de la página en blanco. De pronto decía Oriol, ¿cómo continúo? Se queda pensando, ¿no? En cambio, el que tiene ya diseñado un guión, ya sabe qué voz va a tener eh, el personaje, cuál va a ser los elementos que van a ir, qué anécdotas va a comprender toda la novela y, y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la importancia. Y en el caso del cuento también es importante la planificación, este guión que usted menciona, ¿también aplica? También, salvo que sea un cuento que me surja de pronto, ¿no? De pronto me surge un cuento, veo alguna cosa que me impactó y lo veo ahí un cuento redondo. Ahí sí puede ser de repente de una sola vez, puedo hacer el cuento. Pero hay cuentos que hay que trabajarlo, hay cuentos que hay que pensarlo, hay cuentos que hay que documentarse, sobre todo si es un cuento histórico y tengo que averiguar, quiero escribir un cuento sobre Tupac Katari, el, revolucionario, el, de la revolución indígena en La Paz. Tengo que saber quién fue Tupac Katari, de qué manera influyeron otras sublevaciones anteriores y teniendo ya todos esos datos, recién ponerme a pensar cómo arranco. De repente lo hago un monólogo en el momento en que lo están matando, le están tirando de los 4 caballos como hicieron con Tupac Amaru, de repente invento, en ese momento él está monologando, está pensando, está recordando. Entonces, pero yo anticipadamente como escritor he concebido que eso está mejor que narrarlo de repente en tercera persona o en primera persona. Y eso es, el cuento también es importantísimo. Me interesa mucho, don Oscar, a propósito de Rosa Cuchillo, entender el proceso, porque usted en sus cuentos, en sus novelas, la parte testimonial, experiencia personal ha sido muy importante, ¿no? Cholito nació de su experiencia como profesor en la escuela y otras historias también, ¿no? Cordillera Negra también, lo mismo. Rosa Cuchillo es un caso especial también porque nace a partir de un sueño de una tía suya y también de un interés por la cosmovisión andina. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de asimilar primero esta anécdota, luego la revisión de la cosmovisión andina, la documentación? Sí, pero no empiece con la anécdota. Yo antes de eso había configurado ya 3 libros de cuentos: Cordillera Negra, Hacia el Janacapacha y Camino de Zorro, donde los personajes están situados en los 3 mundos de la cosmovisión andina. Por ejemplo, si se lee los cuentos de Cordillera Negra, se van a dar cuenta de que casi todos los cuentos están conectados con el mundo de abajo, con el mundo del infierno, con el mundo negro. Si leen Camino de Zorro, van a ver cuentos que tratan sobre las almas, cómo caminan en este mundo, y otras historias, seres maravillosos, como Ayahumas, eh, que, que viven y a un infierno estando vivos. Personas que viven en un infierno, en los sueños salen y cumplen su pena. Eso ya está tratado, por ejemplo, en Camino de Zorro y en Hacia el Janacapacha. Casi todos los cuentos están ligados hacia arriba. Se ve cómo baja el dios trueno en convertido en un hombre
y actúa entre los seres humanos. Y ahí también hay un personaje que podría ser Rosa Cuchillo, que viaja por un camino de Zorro, por unas nubes, y que termina muerta también, el cuento hacia el Hanakpacha. Entonces, ya yo había escrito 3 libros, y después ya viene la anécdota, ¿no? Porque yo venía investigando cuál era el pensamiento del hombre andino, en lo que se refiere al mundo del más allá. Entonces, había leído ya libros de antropología, sociología, había viajado, había hecho entrevistas, tenía todo. Estaba viendo cómo empezar, ¿no? Y es ahí cuando mi tía me cuenta un sueño que tuvo, donde ella se encontró en en, eh, en el lugar donde se separaban 2 caminos. Ella había escogido el camino ancho, lleno de flores, pero no supo, no, sin saber que eso iría a un lugar que ya ella no vio nada en sus sueños, cosas ya que va más allá de verse de verse en ese lugar y encontrarse con un arriero, ¿no? Que le dice que viene de un lugar donde ahí está la muerte. Y bueno, entonces ahí ya ese sueño ya me terminó por decidirme y arrancar con toda la con todo el aparato que ya yo tenía preparado para poder desarrollar la novela. ¿Y cómo encontró la forma? Hablábamos, o hablaba usted hace un momento del tono de la novela, ¿no? De la importancia de encontrar. ¿Cómo lo encontró? Y sobre todo también, ¿cómo culminó? Porque un libro podría mantener un proceso de revisión, corrección constante, pero ¿cómo cerró esa historia? ¿Cómo supo que ya estaba cerrada? Ya, el lenguaje fue fácil para mí, porque yo nací o me crié, yo no me crié en un pequeño pueblo de mis padres, allá por el Callejón de Conchucos, en Ancash, donde se hablaba el español quechuizado. Yo aprendí así, desde chico, mezclar, o al menos, hablar en español, pero a veces con la sintaxis quechua, y con palabras que también yo había asimilado muy bien. Eso me permitió a mí, para que mi personaje sea más real, hacerlo hablar con el lenguaje de ese pueblo donde pasé mi infancia. ¿Y cómo cerrar la novela? También, yo había concebido que Rosa Cuchillo debía pasar por 3 mundos. El mundo de acá primero, es el Caipacha en quechua, luego bajar al mundo de abajo, el Ucupacha, y después ascender hacia los cielos, el Hanakpacha, donde estaban los dioses. Y todo eso ya yo lo fui configurando, incluso, este, creé o traté de profundizar un poco en lo que se refiere, por ejemplo, a Auquimarca. Auquimarca es un lugar, es un paraíso en la misma tierra, en el interior de un cerro, lo cual lo diferencia del pensamiento católico, ¿no? El infierno y el cielo y el purgatorio. Allí el cielo está en Auquimarca, un cerro en el interior de una montaña. Y, y el infierno, el purgatorio, está en la misma tierra, donde a las noches las almas condenadas, las almas que sufren, expían sus penas, transitan por las quebradas, por lugares solitarios, en las casas abandonadas. Y luego viene la ascensión al cielo, al Hanakpacha, donde se encuentran los dioses. Y todo eso he tenido que indagar mucho, documentarme, averiguar. No es pura imaginación, es trabajo de campo, es antropología, es etnología.
todo eso. Don Oscar, muy amable, muchas gracias por compartir algunas de sus experiencias en el proceso creativo, tanto de sus cuentos como de Rosa Cuchillo. Muchas gracias nuevamente y también gracias a ustedes por la preferencia, por elegir Buen Salvaje Librería y también este espacio Escultura de Palabras. Hasta una próxima emisión.